Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Comunicación en este momento con Rafael Cardona. Vamos al cristalazo antes de entrarle al tema que trae Rafa en este momento en la visión periodística sobre el tema de CONAPRED, las renuncias de la subsecretaria de Educación, de Salud, la renuncia de la titular del sistema para proteger a las víctimas, etcétera. Al margen de eso, yo le quiero comentar a Rafael sobre el 10º aniversario de la muerte de Carlos Monsiváis, a quien por supuesto hemos convertido en un personaje inolvidable los que tenemos la fortuna de trabajar en los medios de comunicación. Buenas tardes, Rafael. Hola, Pepe, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos. Y bueno, Pepe, yo ahora que estaba revisando algunas notas que tienen que ver con el 10º aniversario de la muerte de Monsi, recuerdo que cuando él falleció, Elena Poniatowska escribió un artículo muy sentido y muy dolido, preguntándose ¿qué vamos a hacer sin Monsiváis? Y bueno, pues lo único que vamos a hacer sin Monsiváis es extrañar a Monsiváis, porque todo lo demás en la vida pues ha sido exactamente igual. Yo creo que Carlos fue un cronista de una extraordinaria originalidad, con un humor cáustico, con una capacidad muy profunda de observación para señalar precisamente los ridículos y los absurdos de la vida pública mexicana. Si revisamos sus libros de Días de Guardar hasta Apocalíptic, vemos una continuidad, una línea narrativa muy parecida y que es la irreverencia y en muchos casos la crítica descarnada que sin embargo le hacía bien hasta a los personajes que él criticaba, porque todo mundo quería hablar con él, estar cerca de él, y eso le dio una capacidad, digamos, de cobertura a su trabajo como cronista y como narrador de algunas de las cosas importantes de la vida pública, muy especial, y yo considero que será muy difícil que vuelva a haber un cronista, un narrador de lo cotidiano con esos mismos ingredientes en los años por venir. Últimas fechas... ¿Qué fue, Rafael, perdón la interrupción, qué fue de la biblioteca, de la colección de máscaras de luchadores, porque le gustaba mucho la lucha libre, en fin, qué fue de toda esa cultura popular que siempre defendió Carlos Monsiváis en cualquier lado donde se plantaba? Bueno, mira, Pepe, ese es la segunda faceta de su personalidad, la del coleccionista, el hombre que fue guardando cosas que están ahora todas en el acervo de este museo llamado El Estanquillo, que fue realmente una donación del gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la capital le dio a Carlos Monsiváis el usufructo de un edificio muy hermoso y muy costoso, muy caro, en el mero centro, a unas cuantas pasos del Zócalo, donde durante mucho tiempo estuvo una gran joyería llamada La Princesa. Pues ahí es en donde ahora funciona el Museo del Estanquillo, que a mí me parece que como museo pues no tiene la importancia que pueden tener otros museos en la Ciudad de México. No se le puede comparar con el Franz Mayer, no se le puede comparar pues tampoco con ninguno de los museos especializados como el de antropología o cualquier otro, pero finalmente es una especie de santuario a donde pues trabajan todos los herederos políticos, intelectuales y de otro tipo de Carlos Monsiváis. Y ahí es en donde está su colección de fotografías, su colección de revistas. Él tenía una gran colección de caricaturas de Cabral, de Arias Bernal, de Freire, de Ríos. Tenía algunas cosas interesantes de Toledo, tenía muchas fotografías. Yo alguna vez fui con él a comprar chácharas y cosas, y tenía muy buen ojo para conseguir chácharas,
que tú sabes que las chácharas son las cosas que de nuevas no servían y de viejas sirven para acordarse que de nuevas no sirvieron. Fotos que ya pasaron a la historia. Era un enamorado de Celia Montalbán, por ejemplo, una de las primeras mujeres de las pin-up mexicanas, y tenía pues todo ese afán de conservar y de guardar cosas, y todo eso pues está a la vista del público en el Museo del Estanquillo, que como todo estanquillo pues tiene de todo, tiene desde frutas, verduras, refrescos, aceites, pues así como aquellas viejas tiendas de antes, pues así es el Museo de Monse. Gracias por recordar a Carlos Monsiváis, al querido, inolvidable Monsi, pero vamos a entrarle al tema de las malqueridas, estas mujeres titulares, funcionarias de la Cuarta Transformación que encontraron su salida por la puerta de atrás. Estoy hablando de la Comisión Nacional para la Discriminación, de la Comisión Nacional para la Defensa de las Víctimas, y estamos hablando de la subsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurel. 3 mujeres en un solo día dejan la Cuarta Transformación. Les dijo el presidente, gracias, váyanse, no hay rencor, pero el que no quiera seguir las líneas de la 4T, ya saben por dónde queda la puerta. Pues sí, Pepe, así es, y en el caso del Consejo para la Prevención de la Discriminación o de la Comisión de Atención a Víctimas, esos los podríamos poner a un lado porque no son, cargos que tienen que ver con la realidad de este momento. A mí lo que me parece muy serio es que la subsecretaria de Salud, que fue secretaria de Salud con Andrés Manuel López Obrador y que logró toda esta orientación de los hospitales de la capital de la República para convertirlos en sitios de acceso general, gratuito, con medicinas y con atención, y que puso la base para lo que después se hizo hasta en los tiempos de Marcelo Ebrard con aquel programa del médico en tu casa y todo lo demás. Esta socialización de la medicina se haya ido bajo la acusación de que no comparte los puntos esenciales de la Cuarta Transformación. Yo creo que ella había probado durante mucho tiempo su fidelidad, su lealtad y su pertenencia al trabajo político y administrativo de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora resulta que ha tenido choques con López-Gatell y con el doctor Alcocer, el secretario de Salud, y entonces ella, que es la parte más delgada del hilo, se revienta y se va. Es muy significativo que en los momentos en que la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de la Universidad Johns Hopkins nos están diciendo que la epidemia en México está mal manejada, pues entre el mal manejo de la epidemia está la renuncia de una subsecretaria del sector que debería estar haciendo bien las cosas. Entonces ella se va. Algún día vamos a conocer los detalles de esa renuncia y de esa salida y de ese rapapolvos final que le mete el presidente de la República. En el caso del Consejo para la Discriminación, yo creo que pues la sentencia de muerte de ese consejo se firmó el día que el presidente dijo que ni siquiera tenía conocimiento de su existencia que molestó tanto en su casa como para merecer una crítica de la esposa del señor presidente. Pero esa es agua que ya pasó por debajo del puente, Pepe, y hoy ese organismo ni ha desaparecido ni tiene nadie al frente. Y la Comisión de Atención a Víctimas, pues simplemente, Pepe, se convirtió en una entelequia. No se puede atender a las víctimas si no hay dinero para pagarles su condición de víctima. Y esta comisión no tenía ni para las planillas del tranvía, si es que todavía hubiera tranvías en la Ciudad de México. Y ya lo saben, los que están afuera, que se definan, y los que están adentro, que se definan más, porque el presidente no acepta deslealtades ni acepta que alguien piense de otra manera. Mara Gómez, exactamente refiriéndose a la austeridad, Mara Gómez dijo que no había ni para pagar la luz
menos el teléfono. Estaba en Pues la sí. precariedad absoluta esta comisión especial para la atención de víctimas. Pepe, esa fue una víctima del austericidio y las otras pues fueron víctimas de no sé qué. En el caso de la Cristina, no sé cuál haya sido el pleito con Alcocer y López-Gatell, pero ya sabemos que por ahí pasó el conflicto. Y lo de la señora Dwyer, bueno, pues simplemente ya sabemos que fue pues por aquel programa, aquel foro que se hizo sobre discriminación, que tuvieron el mal tino de invitar a Chumel. Y a partir de ahí se fueron a Chumel o más lejos. Pues te agradezco mucho el esfuerzo hoy y tus comentarios, por supuesto, Rafael, en tu cristalazo, enfocados a la memoria de Carlos Monsiváis y bueno, analizando lo que está sucediendo en estos sobresaltos, en los baches que hay en el camino de esta cuarta transformación, unos pequeños baches o grandes baches, todo depende cómo lo veas, que se están poniendo de relieve. Gracias, Rafael, como siempre, saludo cordial, Gracias, buen fin de Pepe. semana. Buen fin de semana y cuídense, por favor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.